¿Qué conocimiento tengo sobre la legislación educativa colombiana? Pues la verdad, manejo el tema de varias de las leyes que rigen el sector educativo, como lo que tiene que ver con el ingreso a la carrera docente, las políticas que maneja el Estado para la educación pública en este país, que son bien importantes conocer estas leyes, porque como lo decía anteriormente, son las que rigen el sector educativo en nuestro país y algunas de ellas es de suma importancia, no solamente que nosotros como docentes las conozcamos y las apliquemos, sino que es importante conocer la legislación educativa que hay en nuestro país, las políticas que se trazan desde el ministerio, desde las secretarías de educación, lo que tiene que ver con la cobertura, las relaciones técnicas maestro-estudiante, desde el punto de vista nuestro como docentes, porque es que nosotros debemos de garantizar una educación de calidad y tener claras cuáles son las políticas que tiene el Estado, que muchas veces no son unas políticas claras porque al Estado colombiano lo que le interesa en lo que tiene en materia educativa es tener cantidades en los salones, más no ofrecer calidad. Y también le interesa al Estado colombiano que sea certificado en la presentación de pruebas externas como las pruebas IFES, las pruebas Saber, la prueba internacional PISA, y entonces nosotros debemos de tener clara conocimiento de las leyes que nos rigen, porque de esa manera vamos a garantizar y a defender nuestros derechos en la medida que sepamos cómo los vamos a hacer valer y no hacer el juego muchas veces a lo que plantea el ministerio, que solamente obtener una certificación internacional, más no ofrecer una educación de calidad en el país. ¿Cómo observamos la legislación educativa desde el punto de vista nuestro como docentes? Si bien es cierto que la legislación educativa, la ley 115, que ha cumplido alrededor de 20 años, más de 20 años de haber salido, los tratados internacionales que tiene Colombia en materia educativa con otros países, pues en lo que tiene que ver con la educación básica, primaria, secundaria y media, pues está lo que Colombia desde hace mucho tiempo atrás ha querido, que es ingresar a la OCDE, la Organización Internacional para el Desarrollo y la Cultura. Y entonces en ese orden de ideas le ha tocado hacer una serie de ajustes y reestructuraciones en materia educativa para poder ser certificado por esta organización, para poder ingresar como uno de los miembros socios de esta organización. También está lo que tiene que ver con las pruebas internacionales PICSA, donde desafortunadamente Colombia no ha obtenido los mejores resultados, y parte de ello el Estado colombiano ha descargado la responsabilidad sobre los docentes, cuando la realidad y el contexto es totalmente diferente en nuestro país a lo que se pregunta en las pruebas internacionales PICSA. Y otro de los tratados que tiene a nivel internacional son los tratados de cooperación e intercambios culturales y educativos, pero esto ya es a raíz o mejor en la parte que tiene que ver con la educación superior en Colombia, que tiene tratados con varios países de intercambio con varios países como con México, con China, con Turquía, donde hacen intercambios con estudiantes que están en los últimos semestres de sus carreras. Pues la legislación y la administración de la educación en Colombia, yo diría que contribuye a la eficacia y a la eficiencia de la misma. Eso es porcentual y es gradual, porque algunas políticas no son claras y otras políticas son lexivas para los intereses de la comunidad educativa. Porque como yo le decía anteriormente, muchas de esas políticas están trazadas o están enfocadas en mira, por ejemplo, a obtener certificación internacional en pruebas PISA, en sacar buenos resultados en las pruebas externas como las pruebas Saber, las pruebas IPES del grado 11, y no son claras y no se preocupan, por decir algo, por la calidad de la educación que se imparte en las aulas de clase,
no hay decretos, o sí hay decretos reglamentarios para la formación de los docentes, pero estos pues no se aplican como debe de ser. Entonces yo digo que la eficiencia y la eficacia de la educación en Colombia, si lo vamos a mirar desde el punto de vista de la misma legislación, en algunos casos poco más es lo que aporta a esta calidad, porque no se han definido unas políticas claras que sean generalizadas y que beneficien a todos, sino que benefician a unos sectores en particular. A ver, el desarrollo histórico de la educación en Colombia, yo pienso que se ha optimizado bastante desde algunas políticas que se han implementado y también desde las luchas que desde los diferentes sindicatos, desde la Federación Colombiana de Educadores se han logrado conquistar varias cosas para la educación y que ha hecho que la educación haya evolucionado históricamente. Hoy en día, por lo menos, si hacemos un poquito de historia, cuando se logró que los maestros se profesionalizaran con el decreto 2277, eso fue una gran hazaña que se consiguió y eso pues dejó huella en la historia y ya los maestros profesionalizados, entonces pues se logró que la educación se optimizara un poco más. Luego, en el año 94, cuando se logra por fin obtener la Ley General de Educación, la Ley 115, se avanzó bastante en materia educativa porque ya daba como unas tareas o un horizonte específico para enrutar lo que debía de ser la educación en nuestro país. Luego del 94 vienen una serie de decretos, de leyes, los cuales logran optimizar más la educación. Al día de hoy hemos logrado varias cosas que son pues bastante satisfactorias para mejorar la educación en nuestro país. Uno de los principales problemas que tiene nuestro país en cuanto a la legislación educativa es el que tiene que ver con las transferencias y la parte presupuestal para la educación, porque con el acto legislativo 02 del 2002, que se recortaron las transferencias del Estado para el sector educativo y eso era gradual, pues entonces la inversión en educación dejó de aumentar y empezó a disminuir gradualmente hasta el punto que se fue reduciendo la planta docente en las diferentes entes territoriales de certificados del país. Y eso luego surge la ley 115, donde las transferencias se hacen gradualmente de acuerdo al número de habitantes, entonces estas transferencias eran graduales dependiendo del número de habitantes que tenía cada una de los entes territoriales certificados. Yo creo que en materia legislativa, con lo que tiene que ver con educación, el principal problema está en lo que tiene que ver con, con la inversión en educación. El gobierno siempre le ha recortado al sector educativo y como le decía anteriormente, uno de los principales logros que se obtuvo con el último paro fue lograr que se revisara y se modificara el sistema general de participación a 10 años para que se le haga inversión a la educación en nuestro país. Pues yo pienso que no toda la mayoría de los docentes en nuestro país conoce la legislación educativa. De pronto algunos nos hemos preocupado por estudiar las leyes, por conocerlas desde diferentes espacios como los sindicatos filiales, los sindicatos municipales, en las escuelas sindicales que se han desarrollado desde la Federación Colombiana de Educadores, desde el Sindicato de Educadores de Risaralda. Nos hemos preocupado por conocer las leyes y por tratar de multiplicarlas a los demás docentes de las bases, porque es importante conocer las leyes que rigen el sector educativo. Nosotros como trabajadores de la educación debemos de conocer las principales herramientas con las cuales defender nuestros derechos y defender los derechos de toda una comunidad educativa en lo que tiene que ver con materia de inversión en educación, en infraestructura, en dotación pedagógica. Entonces es importante que los docentes sí se preocupen por conocer las leyes que nos rigen, porque en ese orden de ideas y en esa medida pues se va a optimizar
nuestra labor en las diferentes aulas de clase. La Ley General de Educación es la columna vertebral de las normas educativas que ordenan y orientan el sistema educativo. Es por eso que es muy importante que los docentes y las universidades nos capaciten y nos orienten más frente a esta normatividad para nosotros saber cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos. Es importante la legislación educativa en el momento en que las personas hemos necesitado de las normas para que nos ayuden a ejercer y a organizarnos como grupo. Es importante de que los padres, maestros y estudiantes también conozcamos de esta normatividad. Desde mi punto de vista, las universidades públicas están preparando muy poco a los estudiantes en cuanto al tema de legislación educativa, ya que las universidades públicas son del Estado y a ellos no les conviene de que sepamos un poco más sobre los temas, sobre estas leyes que nos regulan, y es en el momento de la práctica educativa, cuando llegamos a las aulas, donde se nos hace necesario aprender y poner en práctica todo lo de la legislación educativa. Y son los sindicatos los que nos están colaborando, argumentando sobre las leyes educativas.